Ahí se está grabando. Bien. ¿Alguien tiene algún problema con que la clase se grabe? ¿Me escuchan por lo menos o no? Perfecto. Bueno, Florencia respondió de 10. Bienvenida, Lucía. Bueno, gracias, Virginia. Gracias, Facundo. Vamos a comenzar entonces. Primero que nada, espero que tengan un buen inicio de semana, que no esté tan frío allá. Acá en Río Cuarto está frío hoy. Yo me levanté temprano y estaba bastante frío. Bueno, eh, primero vamos al encuadre más formal de la materia. Eh, Hoy cerró la actividad de recuperación de todas las actividades anteriores, así que nos vamos a poner a corregirlas. Calculo que con esa oportunidad, quien haya querido regularizar la materia, salvo que haya tenido algún problema muy grave, que en ese caso, por favor, escríbame por mail. Calculo que la mayoría ha podido aprovechar la instancia para ponerse al día, ¿no? Estuve viendo en la plataforma y hay varios trabajos presentados, así que eso es bueno. Entre hoy y mañana vamos a subir el protocolo digamos, las pautas, ¿no? En ese sentido, protocolo simplemente de la actividad práctica final, que va a ser sobre esto, sobre filosofía de la liberación. Vamos a tener la clase de hoy de filosofía, sobre filosofía de la liberación, la clase del 15 y, como habíamos dicho, el 22 deberíamos estar haciendo 22, 23 las entregas. Por ahí la clase del 22, yo no sé si dar tema, digamos, sino por ahí usarla como tipo consulta también para que pongamos a punto los trabajos a entregar o el propio 22 o el 23, digamos, ¿no? Así que básicamente de contenidos me parece a mí que sería bueno que queden estas dos clases, esta y la que viene, y el 22 de última la hacemos a la clase, pero por ahí si tienen alguna duda en algo que hayan redactado ya con el trabajo en mano, eh, lo consultamos acá entre todos y ya suben a la plataforma la presentación. Con eso habrían logrado la regularidad de la materia y estamos viendo porque yo no sé si todos me escuchan. Hola, perfecto. Eh, Gracias. Eh, Se habilitó la instancia de exámenes finales, así que estamos viendo con las profesoras de los prácticos, con Miriam y con Nadia, eh, bueno, ver cómo por ahí gestionamos esa instancia de exámenes finales. Nosotros en la materia, en las teleclases no, porque como las grabamos y las subimos, me parece que por ahí habrá gente que trabaja o lo que fuere, somos siempre muy poquitos en realidad, pero en la materia y en lo que es la presentación de trabajo somos muchos. Entonces, un examen oral por este medio eh, va a ser 80 horas de examen, así que se hace imposible. Eh, Son 94 estudiantes, de los cuales han quedado aproximadamente 72, con todos los trabajos que han presentado y demás, son muchísimos. Con que se inscriban 30, porque además se inscriben los de años anteriores también. Ya es 24 horas. Yo los otros días, en otra universidad donde también doy clase, en la Universidad de Mendoza, eh, tomé examen, me animé a tomar examen oral porque eran poquitos, eran 11, y terminamos estando 5 horas con mi equipo de cátedra, que no es este equipo, es el de la otra universidad, y yo,
eh, charlando, preguntándole a 11 estudiantes nada más. Imagínense 30 estudiantes, es realmente muy difícil. Así que ya veremos cuál será la herramienta del final. Bueno, ya lo veremos y le vamos a encontrar una solución. Bien, dicho eso, tenemos el encuadre, la instancia de recuperatorio ya cerrado, y hoy subo la clase teórica, y entre hoy y mañana las profes suben los requerimientos para hacer esta especie de ensayo sobre filosofía de la liberación, que, bueno, ya con el contenido que van a tener hoy, también subido al campus del teórico, pueden empezar a escribirlo. Vamos a empezar entonces en lo que respecta puntualmente al desarrollo sistemático de Dussel. Nosotros, la clase pasada que tuvimos como esa introducción más histórica, tuvimos también una conversación, una especie de discusión filosófica, amical, que siempre bienvenida, donde también Lucía exponía puntos de vista e intentamos acercar posiciones, etcétera. Básicamente fue histórica, ¿no? Y es que la filosofía de la liberación supone, justamente por lo que charlábamos la clase pasada y también la anterior, cuando leíamos la lectura culturalmente situada de Casalla, supone la situacionalidad del universal, ¿no? Y desde ese universal situado, que ya lo hemos definido, por eso lo digo más o menos rápido, propone un rearme categorial, que no es otra cosa más que una deconstrucción de la historia y una vuelta a construirla, porque la deconstrucción es una fase negativa. Para que la cosa funcione hace falta una fase positiva, que es la reconstrucción después de la deconstrucción. Eso lo sabía el propio Derrida, que fue el autor postestructuralista francés que propuso la deconstrucción, siguiendo en realidad una idea del primer Heidegger, que es la idea que tiene que ver un poco con la formale Anzeige, con la indicación formal de un Beiträge, de un aporte a un seminario que hace Heidegger, que no es otra cosa, dicho en criollo, esto de la deconstrucción, que supónganse yo tengo un auto, ¿no? Y no anda. Y yo no sé nada de mecánica. Yo tengo naturalizado que el auto debe andar como andaba. Y este aquí que dejó de andar, empezó a ser un problema. Entonces me tengo que poner a deconstruirlo justamente. Separo pieza contra pieza, entiendo cómo es que esta pieza influye en esta otra. Ya no es natural el funcionamiento, sino que lo empiezo a hacer comprensivo, lo empiezo a hacer consciente a ese funcionamiento automático que yo suponía en el auto. Y una vez que he entendido el funcionamiento de las piezas y contrapiezas, que esa sería la deconstrucción, sería como el desarmado y la comprensión de cómo es que funciona la cosa, porque ahora sé que la cosa no funciona naturalmente, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, los movimientos emergentes feministas han usado mucho la noción de deconstrucción. La teoría postcolonial ha usado mucho la noción de deconstrucción derridiana. ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente supone deconstruir, que no es destruir, es separar y comprender que lo que antes entendía yo como naturalizado, la dominación machista del varón por sobre la mujer o por sobre las otras identificaciones de género, en realidad no es natural, ¿no? Y es más, lo comprendo no solamente como que no es natural, sino que arriesgo más. Digo, está mal. Hago una valoración moral, por ejemplo. Y ahí entonces viene la fase positiva. Después de la fase negativa viene la fase positiva. Entendí cómo funciona cada una de las piezas y contrapiezas del motor y vuelvo a armarlo. Y el auto anda, pero ya no anda como antes,
porque yo entendí mejor el funcionamiento del auto y lo armé mejor. Antes lo había sacado de la fábrica y pensaba que andaba naturalmente. Ahora no, ya no anda naturalmente, ahora lo he entendido y lo he logrado mejorar. Esa es la idea de la reconstrucción luego de la deconstrucción. La deconstrucción no puede ser nunca meramente negativa, porque sería un ejercicio de la crítica que no propondría nada nunca, ¿no? Y la razón ahí, como bien lo vio Kant y Maliandi en Argentina también lo continuó, tiene como una bidimensionalidad, hay como una regla de juego en la razón, en la estructura lógica de la razón, que es, por un lado, la crítica, pero cuando yo critico fundamento algo, queriendo o sin querer queriendo, como decía el Chavo, ¿no? Es decir, mi crítica, quiera o no, intenta fundamentar un punto de vista que está detrás de esa crítica. Y eso no está mal, son las reglas de juego de la razón, en donde la fundamentación y la crítica se protofundan, se co-constituyen. No hay una crítica sin fundamentación y no hay una fundamentación sin crítica. Por lo tanto, no hay una deconstrucción sin reconstrucción, no hay una deconstrucción sin una propuesta pretendidamente mejoradora, superadora de lo anterior. Pensemos en el machismo, pensemos en el colonialismo, etc. Y después esa propuesta también deberá deconstruirse, porque es parte de la estructura de la razón también este dinamismo, ¿no? Desde esa perspectiva, los autores de la filosofía de la liberación deconstruyen a la historia, ¿no? A la historia de la filosofía, por un lado, pero también a eso que se llamó y que estudiamos nosotros en el secundario, historia universal, que tenía que ver, por ejemplo, con la clasificación de las edades, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna, tardomodernidad o contemporaneidad. Y la tuvieron que deconstruir porque, como veíamos en la clase pasada, el sujeto latinoamericano, universal situado, en la Edad Media no tenía inscripción. En la Edad Moderna teníamos inscripción, pero éramos la condición de posibilidad material del capital. Dicho en criollo, éramos la mano de obra esclava por muchos siglos, junto con África, y a la vez éramos los que transferíamos materia prima, ¿no? Entonces hubo que deconstruir eso porque si bien somos nietos e hijos, nietos más que todo, o bisnietos, etcétera, de muchos que vinieron en parte a trabajar, pero en parte también como invasores de una tierra que no era de ellos, ¿no? Y la historia de la humanidad ha sido eso. Pero eso no significa la masacre que se generó, que esté justificada, ¿no? Entonces necesitamos de construir esa parte de nuestra propia subjetividad porque no es solamente que estaba en el pasado, sino que aún continúa ahora. Ese es el tema, ¿no? Esa situacionalidad excluida de, por ejemplo, el sujeto latinoamericano, podríamos hablar también del sujeto bantú, del sujeto africano, es decir, esa exclusión del sur que hace un mundo pero que no vive ese mundo, que es la condición de posibilidad material del mundo del norte, pero que no vivimos con esa calidad de vida, por ejemplo, se mantiene hasta hoy. Y ahí sí nos afecta a nosotros, porque nosotros podríamos decir, bueno, profe, pero tanto lío con algo que pasó, por más que sea aberrante, un genocidio, con algo que pasó hace tantos años, no, pero sigue estando actuando ahora, ¿no? Hace falta un experimento muy sencillo. Si yo le digo a alguien, vos sos un blanco de miércoles, no hace sentido como insulto. Si yo le digo a alguien, vos sos un negro de miércoles, hace sentido como insulto, ¿no? Y hace sentido como insulto porque la blanqueidad en nuestras estructuras mentales aún colonizadas
sigue funcionando como el criterio de la raza, pero no como una raza. Yo si a alguien le digo negro de miércoles, estoy insultando desde una concepción de la raza a su propia condición humana o inhumana, a su propia raza. Ahora, como blanco es el criterio de la raza dentro del colonialismo mental en el cual vivimos, casi que la performatividad del insulto se pierde. Y eso en un insulto, pero fíjense ustedes, piensen ustedes en las revueltas que hay en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, a consecuencia del asesinato de George Floyd. Piensen ustedes en las noticias terribles que hemos tenido que escuchar y las peticiones para que eso se revise urgente, de violación y de avasallamiento de derechos de mujeres, de niñas en la comunidad Cuón de Chaco, ¿no? Eso pasó acá en Argentina hace menos de 8 o 9 días. Piensen ustedes dentro de esta lógica colonialista machista también, ¿no? El fallo aberrante de ese fiscal en el sur que entendió que una violación en manada era un desahogo sexual. Desahogo sexual puede ser la masturbación que hace un adolescente en el baño, pero violar a una inocente es realmente inédito y es aberrante, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo estas estructuras, ¿no? Que tienen que ver con la dominación de la mujer, con el predominio pretendido de una raza, con la falta de inscripción en la historia de toda una cultura, en donde mis dioses son los únicos que valen y punto. Y vos si tenés otros dioses, y bueno, son demonios, a la miércoles. El demonio está actuando detrás de tu dios, se llame como se llame, Viracocha, Tacuacl, Pachamama, no importa, es el diablo. Son situaciones que en sí mismas son violentas, que ocurrieron, y lo que es dramático, que siguen ocurriendo. No son fenómenos totalmente disociados, todo lo contrario, son fenómenos que están conectados. Desde esa perspectiva, los autores de Filosofía de la Liberación proponen una historia de la liberación, pero lo nuestro, que lo vimos un poco la clase pasada de la anterior, lo nuestro es un curso de filosofía, no es un curso de historia, así que vamos a tener ahora que ingresar un poco en lo que es la propuesta filosófica. Y los autores de la Filosofía de la Liberación son muchos, y ustedes se habrán dado cuenta ya por el desarrollo de las clases y los videos, que en el programa y en la posición de la cátedra hemos hecho un recurso, un recorte, mejor dicho, teórico-metodológico que tiene que ver básicamente con la propuesta de filosofía de la liberación que hace el profesor Enrique Dussel, que es posiblemente el más reconocido de todo el movimiento en la actualidad. De hecho, fue uno de los pocos que continuó usando el nombre, Filosofía de la Liberación, y es sin duda el filósofo latinoamericano de mayor prestigio mundial, ¿no? Todo eso hace un combo por el cual nosotros hemos optado por ahora, en este momento, el desarrollo ya filosófico de la propuesta de Enrique Dussel. Sería interesantísimo poder seguir con la deconstrucción y reconstrucción histórica, pero bueno, estaríamos haciendo por ahí historia y no filosofía, así que tenemos que hacer filosofía. Dicho esto, podríamos hacer un cuadro general de la propuesta de Dussel, en donde la filosofía de Dussel básicamente tiene como dos grandes vertientes, como dos grandes aspectos. Un aspecto que es la ética y otro aspecto que es la política. Cuando en filosofía hablamos de política, siempre yo hago esta salvedad, hablamos de filosofía política. Hablamos de una reflexión sobre, por ejemplo, el poder, que es como un elemento siempre fundante, la delegación de poder que hace el pueblo en el soberano, por ejemplo, ¿no? De la reflexión filosófico-política, y no hablamos de lo político.
no hablamos de la política, perdón, hablamos de lo político, es una reflexión filosófica, no es la política de, qué sé yo, Fernández, Macri, ¿no? Entonces, cuando, cuando pensemos ahora con Dussel, filosofía política de la liberación, vamos a hablar de lo político, no de la política, de ninguna política, sino que vamos a hacer una reflexión filosófica sobre la política. Eso quiero dejarlo en claro, porque si no, Argentina siempre por ahí es, en Brasil, en otros lugares no me ha pasado, pero cuando he dado seminarios y charlas, pero Argentina es siempre como un poco susceptible. Bien, en esa medida, Dussel tiene estas dos grandes propuestas, una propuesta ético-filosófica y una propuesta político-filosófica. Son como las dos grandes ramas de la filosofía de la liberación de Dussel. Obviamente que supone sin querer queriendo, como decía el Chavo de nuevo, supone una ontología, también supone una nociología en tanto que teoría del conocimiento, pero en menor medida, en medida eminente, digamos, en medida fundamental, tiene esto, tiene una ética y una política. Y hoy vamos a ver la ética de Dussel, ¿no? Si uno tuviera que hacer un cuadro en donde de algún modo conceptualizara cuál es el insumo teórico que usa Dussel para pensar su ética, Dussel va a usar dos insumos teóricos básicos, uno para criticarlo y el otro para fundamentar su ética. Ninguno de los dos son latinoamericanos, pero eso no es problema porque los mismos autores han dicho que no niegan el universal, sino que van a leer a la tradición, pero la van a situar en Latinoamérica. Un universal situado y de ahí llevar adelante un rearme categorial, una deconstrucción y una reconstrucción. Así que no se estaría contradiciendo por eso Dussel, al menos hasta donde yo entiendo la cosa. Sí, es muy interesante los autores que elige a Heidegger, Thomas Heidegger, a la ontología de Heidegger, que ahora le explico, un filósofo alemán del siglo XX, nazi, en el discurso del 33 de la inauguración del doctorado de Freiburg, de Friburgo, es abiertamente nazi, ¿no? Y de hecho confeccionaba por ahí listas negras para el nacionalsocialismo. Eso no está del todo comprobado, pero hay bastante evidencia histórica. Y más allá de eso, es ciertamente uno de los filósofos más influyentes, más allá de esa aberración política que fue el nazismo, es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, Martin Heidegger. Y el otro filósofo que toma es Emanuel Levinas, un judío lituano que se educa en Alemania y vive en Francia, y que estuvo preso en un campo de concentración. Por eso digo lo curioso, ¿no? Un alemán pro-nazi y un judío que se salvó, pero que fue víctima de un Konzentrationslager, que era la forma de, como llamaban a los campos de concentración, ¿no? Entonces, es bien interesante eso porque también uno podría ver centro y exterioridad allí, si bien es del norte la elección de autores que hace Dussel, pero un autor más periférico y un autor más de centro, al menos de un momento histórico, ¿no? Bien, de Heidegger, Dussel va a tomar básicamente la noción de ontología. Ontología, ¿me están escuchando hasta ahí o digo, me están siguiendo o he hecho algún lío, tienen alguna duda hasta acá? Todo bien, profe. Bueno, me alegro. De ontología, Heidegger va a tomar básicamente la noción de, perdón, Dussel, de la ontología de Heidegger va a tomar básicamente la noción de comprensión. Ontología es una palabra con muchísima historia, ¿no? Ontología viene de ontos, ente, ¿no?
Y, y ontos, o en castellano nosotros en la latinización diríamos ente, es lo que está siendo o lo que es, ¿no? Presidente es el que está haciendo o está haciendo la acción de presidir, por ejemplo, ¿no? Y logía es el estudio tratado del ente, de lo que está haciendo o de lo que es, ¿no? Entonces, la ontología fue como una parte central de la metafísica, en Aristóteles, por ejemplo, en la Edad Media, en la modernidad, y en la contemporaneidad con Heidegger, en realidad ya había empezado algo con Husserl, con el maestro de Heidegger, con la fenomenología. Con Heidegger va a dar como una especie de giro la noción. De hecho, la teoría de Heidegger se llama ontología fundamental. Fíjense hasta qué punto la noción de ontología está presente en la obra de Heidegger, que le da nombre a la filosofía heideggeriana. Vieron que las filosofías van adquiriendo nombre, la filosofía trascendental, en función de los conceptos como más importantes del autor. La filosofía trascendental en Kant, la filosofía fenomenológica en Husserl, por ejemplo, que lo acabamos de citar, la filosofía ontológica en Heidegger, la ontología fundamental. Pero básicamente Heidegger va a entender por ontología fundamental, volviendo a esta pregunta por el ser del ente, ¿no? Que es lo que hace que la cosa sea, que la cosa y que yo al mismo tiempo seamos, le va a dar un giro hermenéutico a la pregunta. Hay una ontologización de la hermenéutica. Hermenéutica significa teoría de la comprensión. ¿Y qué significa que hay una ontologización de la hermenéutica? Y bueno, lo que va a decir Heidegger es que nosotros propiamente somos comprensores del mundo, ¿no? Y el mundo básicamente es una apertura de lo que comprendemos. Es decir, yo a Facundo, no sé quién es Facundo, no lo sé, pero en la medida que empiezo a conocerlo, empiezo a comprenderlo y empiezo a construir, a fenomenalizar un Facundo, que qué sé yo quién es. No sé lo que hace Facundo de la puerta de su casa para adentro, por ejemplo, ¿no? Pero yo construyo un Facundo que para mí funciona. Lo mismo lo hago con Virginia, con Lucía, con Aileen, ¿no? Y por especularidad, esa construcción de Facundo, supónganse ahora, ya ustedes los construyo como estudiantes. Y por especularidad en espejo, me construyo a mí también, comprensivamente, me comprendo en este momento como profesor. Yo no hablo con mis amigos, con mi hijo, siempre en estos términos y de este modo. No lo hago. Me río, hago chistes, soy de River, que por otro lado es el mejor equipo del mundo. Soy cordobés, nos gusta tomar fernet y comer asado. Pero no aquí. ¿Por qué no aquí? Bueno, justamente por eso, porque yo a ustedes comprensivamente los construyo como estudiantes y eso en espejo me devuelve a mí la construcción de mí como profesor. ¿Mm? La idea de Heidegger es que el mundo es esa ontología, pero ahora entendiendo ontología como un proceso comprensivo, básicamente, ¿no? En donde lo que está enfrente del sujeto humano, que Heidegger lo llama Dasein, usando el alemán, lo que está enfrente del Dasein es el mundo que el Dasein comprende, pero a la vez ese Dasein, ese sujeto humano, comprende el mundo desde justamente la historia, la cultura que lo ha antecedido en ese mundo. Entonces hay como un ida y vuelta, ¿no? Yo soy cordobés, me gusta el fernet, el asado, etcétera. Nos gusta hacer chistes, tenemos una larga tradición universitaria en Córdoba, me constituye
esa historia y esa tradición universitaria. En Argentina misma hay universidades mucho más jóvenes que las nuestras, que son mucho más verticalistas, por ejemplo. Nosotros no. Tenemos siempre una forma de trabajar mucho más simétrica, mucho más, bueno, nos constituye eso. Y yo ahora lo reproduzco en ustedes, en esta clase. Es decir, como mis profesores, mis maestros me enseñaron a mí, y fue en estos términos, fue en un diálogo amical, por decirlo de algún modo, respetuoso pero amical, amical y amigable, ¿no? Yo lo reproduzco en esta clase. Fíjense cómo el mundo cultural universitario, pensándolo en ese segmento nada más, que me constituyó a mí, ahora yo lo reproduzco, pero le pongo alguna originalidad mía, ¿no? Y en eso también lo rehago, por eso es que el Dasein actúa en esa historia también. Y ahora doy la clase. Un poco lo retoco a ese mundo y otro poco lo reproduzco en esta clase, ¿no? Si yo me hubiera formado, supónganse, en alguna universidad mucho más verticalista que las hay, mucho más jerárquica, y bueno, yo soy el profesor adjunto, vengo acá, doy una clase, nadie pregunta, no tendrían mi número de celular en un grupo de WhatsApp, ni por suerte, las consultas se limitarían a foros por el campo universitario, yo le diría a mis auxiliares qué hacer y bla, 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 bla. Sería una forma, no está bien ni está mal, es una forma, pero no es la forma como me formaron a mí. Fíjense la palabra formación. La historia me forma, ese mundo me forma, pero yo luego empiezo a formar y a ver el mundo como esa historia me formó a mí. Eso es ontología, ¿no? Eso es ontología. La ontología es la tesis, la idea, según la cual el sujeto humano constituye el mundo por medio de la comprensión, y a la vez el mundo también lo constituye el sujeto humano por medio de la comprensión también, porque la historia, etcétera, no es otra cosa más que procesos comprensivos esclerosados que han quedado atrás, ¿no? Pero que siguen constituyendo subjetividad, modos de pensar, etcétera, ¿no? Esa es la idea de la ontología, en Heidegger, obviamente. Ahora, Heidegger va más allá y va a decir, el Dasein, el sujeto humano, propiamente es comprensor del mundo, ¿no? Somos propiamente comprensores del mundo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Somos propiamente comprensores del mundo? O mejor dicho, ¿somos solamente comprensores del mundo? ¿Hola? ¿Me escuchan o...? Hola, hola, hola. Mork llamando a Orson. Adelante, Orson. Bueno, me alegro que me escuche. Claro, la pregunta va por este lado. No se olvidó nada Heidegger al decir que somos, es verdad, somos comprensores del mundo. Yo doy clase como me enseñaron a dar clase a mí, dándome clase a mí. Está bien, yo también hice un profesorado, tuve materias pedagógicas, etcétera, pero doy clase como me formaron a mí. Y de ese modo los construyo a ustedes como estudiante y me construyo a mí como docente. Es decir, este micromundo que es esta clase es un proceso comprensivo. Disculpen que
que estoy con rinitis, pues empieza un poco la humedad y soy súper alérgico. Y no es coronavirus. Aileen dice, muy bien, Aileen, dice, solo comprensores del mundo no creo. Y no, le está faltando algo a Aileen. ¿Qué le estaría faltando? Está bien lo que dice Heidegger, nadie podría decir que no somos comprensores del mundo, que el mundo no nos constituye, que nosotros no constituimos mundo, ¿no? Sí, somos actores, pero ¿qué más? ¿Qué le falta a esta noción de un sujeto como propiamente comprensor del mundo? ¿Qué? Sí, sí, eso lo hemos dicho, Lucía, está muy bien, somos co-creadores, co-reproductores, bien, nos constituye y constituimos, pero, pero ahí seguimos en el tema de, desde la comprensión, somos solamente comprensión. Lucía, si a vos, tu novio, tu pareja, tu, tu amante, lo que fuere, no importa, pero ese chico, esa chica que vos querés mucho y que estás muy vinculada, te dice de un día para el otro que no te quiere ver más, ¿te sentís bien o mal? Mal, profe, claramente. Y eso por un lado es un proceso comprensivo, porque tuviste que entender que te está diciendo que no te quiere ver más. Y por otro lado, ¿qué hay ahí? Sentimiento, emoción, sentí Muy pensando. bien, muy bien. El Dasein es propiamente comprensor del mundo, va a decir Levinas. Pero a Heidegger le falta una parte de esa especie de ontología o de antropología filosófica. Le faltó la sensibilidad. Levinas lo va a llamar sensibilidad. Nosotros podríamos pensar con Lucía la afectividad, ¿no? Sensibilidad es un concepto técnico que usa Levinas que tiene que ver con la impactación que hace en la sensibilidad la presencia del otro, ¿no? Sensibilidad tiene que ver con receptividad. Viene de la filosofía kantiana eso, ¿no? Hay una receptividad del sujeto y hay una espontaneidad. Hay una fase de recepción y una fase de producción. Pero sería meterse en un berenjenal teórico más complejo. Podríamos quedarnos con esta idea que propone Lucía. Cuando Levinas y cuando en los textos que yo les voy a subir en la plataforma en el transcurso del día, lean sensibilidad, piensen básicamente en la afectividad. Vale decir, el Dasein, sí, tenés razón, Heidegger, el Dasein es propiamente comprensor del mundo, pero que el árbol no te tape el bosque, estimado filósofo alemán, le va a decir Levinas, filósofo judío. Somos comprensión del mundo, pero también somos sensibilidad. Y entonces Levinas va a proponer, va a dejar a la ontología, pero va a decir que hay antes de la ontología una preontología y antes de la ontología, paradójicamente, y ya les voy a explicar por qué, hay una posontología. Las dos están antes de la ontología. Las dos están antes del proceso propiamente comprensivo. Tanto la preontología como la posontología. Y ustedes pueden decir, bueno, que la pre esté antes, está bien, de ahí viene previa, ¿no? Ahora es que la pos esté antes también de la propia ontología, ¿cómo es eso? Bueno, ahí lo vemos, fíjense. Si pensamos el problema ético, ¿no? Que es el problema que le va a interesar a Dussel justamente, y que por eso va a buscar a Levinas, el centro del problema ético es el problema del reconocimiento, ¿no? ¿Cómo es que yo reconozco a Virginia, a Facundo, a Lucía, a Eileen como otros, otras, básicamente como sujetos de derecho, y no como animales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que yo los reconozco a ustedes como sujetos
de derecho. La respuesta heideggeriana tendría que ver con el proceso de socialización y cultura, el mundo, que genera estructuras comprensivas y que yo reproduzco esas estructuras comprensivas. Y tiene razón, la cultura tiene mucho que ver, ¿no? Hasta hace pocos años no era lo mismo como yo reconocía a un otro varón que a una otra mujer. No era igual. Yo tengo casi 40, yo fui adolescente en la década del 90 y uno ahora recuerda ciertas formas, como nos tratábamos o lo que sea, por ahí nosotros no tanto, pero sí por ahí nuestros viejos marcaban mucho ciertas diferencias. Yo hice, por ejemplo, un jardín donde estaba el rincón de las muñecas y el rincón del carpintero. Yo hice el jardín en la década del 80, ¿no? Y la maestra era bravísima, la señorita Pestugia. Le teníamos miedo, no, más bien terror le teníamos a la señorita Pestugia, pues era más mala que las avispas. Y ay, si te querías pasar, si una nena se quería pasar del rincón de las muñecas al rincón del carpintero, no, se quedaba sin mano, porque te pegaban la mano. Pero unos chirlos bravísimos te pegaban. Entonces, ese reconocimiento es cultural. Sí, fíjense ustedes como en la década del 80 se reconocía distinto, se construía distinto, incluso en la propia dinámica de la escuela, y nadie lo veía mal, obviamente, lo que era ser varón y ser mujer, por ejemplo, ¿no? Ser nena y ser nena. Pero también es cierto que hay algo más. Está bien el recurso que usa Dussel de ir a buscar a Levinas, porque es cierto que Heidegger se queda solamente en lo comprensivo, le interesa tanto la ontología que no ve la erótica, justamente, ¿no? Erótica, en un sentido amplio del término y en sentido etimológico, es el tratado de la afectividad, de las pasiones también, ¿no? No tiene solamente que ver con la genitalidad, ¿no? De hecho, Levinas, en un libro que se llama Totalidad de Infinito, va a escribir un capítulo, se llama La erótica del rostro, ¿no? La afectación que hace a mi propia sensibilidad humana ver el rostro de un otro triste, sufriente, ¿no? Y fíjense, la preontología tendría que ver con la sensibilidad, como lo van a ver en el texto, y esa sensibilidad tiene que ver con básicamente tres registros, vamos a decirlo así. Serían preexistenciarios en lenguaje técnico, pero es meterse en un lenguaje que por ahí nos complica la vida al vicio. Tres registros, ¿no? Uno es la hospitalidad, que por hospitalidad nosotros básicamente vamos a entender el soporte afectivo, ¿no? Un niño cuando nace, dice Dussel citándolo a Levinas en su Ética, fíjense la definición que usa, corporalidad herible y vulnerabilidad latente. Corporalidad herible y vulnerabilidad latente. Es decir, si no hay un otro, justamente porque somos animales desde el punto de vista biomecánico, por ejemplo, deficientes, ¿no? Qué sé yo, un potrillo es parido por la madre, hace 2 o 3 pasos medio chueco y después empieza a caminar, y eso es necesario en el reino animal, porque si no te comen rápidamente. Nosotros llevamos 1 año promedio para aprender a caminar. No tenemos garras, hacemos ruido, la posición bípeda nos ha permitido una mejor visión de horizonte, pero nos ha quitado fuerza en los músculos de los brazos, nos ha hecho, nuestra vista, por otro lado, tampoco es la vista de un águila, por ejemplo, nuestro olfato no es el olfato de un perro, por ejemplo.
Nuestro sigilo en el caminar no es el sigilo de los felinos. No tenemos garras, ¿no? Básicamente, si no fuera por nuestra respuesta adaptativa que nos ha hecho exitosos en la evolución, fue el desarrollo neocortical, fue la inteligencia, que como no tenemos garra, por la mano prensil, por la prensión, ¿no? Índice pulgar, por ejemplo, agarramos un palo y se lo damos en la cabeza a un bicho que nos quiere hacer mal. Pero si no fuera por esa respuesta adaptativa, somos realmente animales muy, muy carentes, ¿no? Desde esa perspectiva, como corporalidad herible, vulnerabilidad latente, básicamente necesitamos, desde que hemos nacido, y ustedes que van a ser obstetras, obstétricas, obstétricos, es bien interesante el tema, necesitamos un otro, una otra que nos cuide, ¿no? Y que nos dé este triple soporte: hospitalidad, soporte afectivo; morada, soporte material; y donación de sentido, que tiene que ver con básicamente que nos hablen. Fíjense, en el mundo posguerra, después de 1945, de la Segunda Guerra Mundial, o de la Gran Guerra Mundial en realidad, los hospitales, más que todos austríacos, estaban saturados de niños huérfanos, de bebé. Y los niños empezaron a morirse con una tasa de mortalidad altísima. Y no sabían bien qué era. Primero pensaron que podía tratarse de una infección intrahospitalaria. Bueno, empezaron a buscar las causas. Hasta que hicieron un estudio que consistió en dos grupos. Uno era grupo control y el otro era grupo experimental. En el grupo control seguían las condiciones iguales, ¿no?, de esos niños, en los cuidados en el hospital, que habían quedado huérfanos, bebé, en donde básicamente se limitaban a la higiene y a la alimentación. Y en el otro grupo entraban turnos de enfermeras que les cantaban canciones, les hacían algún cariño, los hablaban. La mortalidad se redujo entre un 75, 80% en el grupo experimental, donde los hablaban, les hacían cariños, ¿no? Los seres humanos, básicamente, si no tenemos ese triple soporte: hospitalidad, soporte afectivo, que te quieran, ¿no?, que constituyen la función de crianza, ¿no?, de Winnicott, Melanie Klein, todo el psicoanálisis inglés ha trabajado mucho esto, función y soporte de crianza. Si no tenemos ese alguien que te quiera, que te muestre afecto, etcétera, si no tenemos morada, soporte material, ¿qué significa eso? El soporte material básicamente es tener una casa. Anoche estuvo frío acá en Río Cuarto, Córdoba, por lo menos estuvo frío, calculo que Mercedes no ha sido la excepción. Un bebé, nosotros que no tenemos pelo, no tenemos cueros gruesos, no hay una capa de grasa que nos proteja tampoco, al menos no en todo el cuerpo. Hay algunos que estamos desarrollando una buena protección en la panza, pero bueno, pero no alcanza para mantener la termostasis corporal. Bueno, posiblemente un bebé hubiera muerto si no hubiera tenido una morada, un soporte material. Y la donación de sentido tiene que ver con esto, con que en la inflexión sonora del llanto alguien diga: tiene hambre, le duele la panza, lo empiece a palabrar y le empiece a donar sentido, le empiece a enseñar un lenguaje y lo empiece a construir como un sujeto en una comunidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el gran problema del reconocimiento de la ética, cómo es que respeto al otro, desde una ética material que tenga en cuenta la sensibilidad o la afectividad, como decía Lucía, se resuelve bastante simplemente, va a decir Levinas, y así lo va a creer Dussel también. Yo respeto, reconozco, cuido
cuido al otro porque primero a mí me cuidaron. Y si a mí no me cuidaron bien, yo no voy a cuidar bien. Y ese cuidar al otro, ese no cuidar al otro, es la posontología, que es el momento de la respuesta. Respuesta, dice Levinas, que puede llegar a la sustitución. En un reportaje a Levinas le preguntan, maestro, ¿y qué es la sustitución? Y dice, yo la vi a la sustitución, dice, los nazis nos habían puesto uno al lado del otro, dice, y sabíamos que nos íbamos a morir la mayoría, y a una mamá con 3 niñitos la seleccionan para ir al pelotón de fusilamiento, porque mataban en cámara de gases o en pelotón de fusilamiento cuando estaban más apurados. Y los nenitos quedaron llorando, qué sé yo, y las chances de vida de esos niños eran menores todavía sin la mamá. Entonces dice, un hombre que estaba a hombre de por medio mío, pidió que no la mataran a ella, que lo mataran a él. Él sabía que iba a morir también, posiblemente, pero así le daba un poco más de chance de vida a esos niños. Y dice, esa es la sustitución, la respuesta ética. El tipo elige morir para que no maten a la mamá, para que no mueran de seguro esos 3 niños, ¿no? Ese cuidado o no cuidado, porque no es que siempre somos éticos tampoco, depende, esa pulsión de cuidado, depende de lo que nos enseñaron, ¿no? Yo cuido porque me cuidaron, no cuido porque no me cuidaron también, ¿no? Fíjense ustedes cómo ahí Dussel va a tener en la preontología y en la posontología casi todo servido para convertir la pulsión de vida. Ustedes saben que Dussel va a tomar la obra de Maturana, un neurobiólogo chileno, y Edelman, un neurobiólogo sajón, que premio Nobel a la biología, por otro lado, Edelman, que van a trabajar el sistema límbico, la alocorteza, básicamente como el sistema evaluativo afectivo, ¿no? Que está atravesando todo el nivel neocortical de la categorización y del lenguaje, ¿no? Supónganse ustedes, ¿qué significa esto del sistema límbico o evaluativo afectivo? Si yo le digo a Lucía, Lucía, tome este mate que tiene veneno. Lucía posiblemente me va a decir no, y yo le voy a decir, ¿por qué no? Y me va a decir, y no, porque es malo. ¿Por qué es malo? Y porque me mata, ¿no? El sistema evaluativo afectivo, básicamente, que tenemos en nuestro cerebro más primitivo, que regula la emocionalidad, los circuitos de recompensa y demás, tiene que ver con la pulsión de vida, ¿no? La vida quiere vivir, dicen los biólogos. Los animales tienen esa pulsión de vida, ¿no? Un animal que es llevado al matadero va a hacer lo posible cuando se dé cuenta que están matando a los otros animales para ir para atrás, ¿no? No quiere avanzar. La pulsión de vida es animal, pero para fundamentar la ética necesitamos una pulsión de alteridad. Alteridad proviene del latín alter, que significa otro. ¿Y cómo es que se configura esa pulsión de alteridad? Ese era el problema de Dussel, porque tenía la pulsión de vida por la neurobiología, ¿no? Ya lo van a ver bien desarrollado en el texto, pero tenía que reconvertirlo en una pulsión de alteridad. ¿Y cómo es que se constituye esa pulsión de alteridad? Y bueno, yo desde muy niñito, desde muy chico, entendí como ser humano, dice Dussel ahora, siendo un animal carente, siendo corporalidad herible, vulnerabilidad latente, que si no había otros, yo me moría. Entonces, mi propia pulsión de vida se protofundó, se co-constituyó como pulsión de alteridad. Es decir, la ética ha sido la condición de posibilidad de que yo viva. Que alguien haya tenido al menos en algún aspecto un trato ético conmigo, ha sido la condición de posibilidad de que yo viva. Entendiendo ética por esto de la afectividad, de la hospitalidad, morada y donación de sentido, ¿no? Y en esa medida,
Yo he aprendido que para que mi propia vida se realice necesito del otro, necesito de la relación ética. Y la pulsión de vida entonces se ha convertido en pulsión de alteridad. Por eso es que yo respeto a Lucía, por ejemplo, ¿no? La respeto porque necesito de Lucía, necesito de ustedes. Esto de dar clases frente a una pantalla es horrible, pero, pero dar clase frente a una pantalla grabándose es peor todavía. Y dar clase frente a una pantalla grabándose sin que estén ustedes ahí, y para que no lo vea nadie luego, ya directamente no tiene sentido, ¿no? Fíjense cómo en realidad el sentido en el registro del humano, en el caso del ser humano, la sobrevivencia se constituye siempre con el otro. No hay sentido individual. ¿Para qué voy a grabar una clase que sé que nadie va a ver? Supónganse. No tendría sentido. No hay sobrevivencia individual, supervivencia individual. ¿Cómo voy a sobrevivir yo solo siendo un bebé que no tiene ninguna defensa en el medio natural? Me comen los perros, no sé, a la hora, me mata la helada a las 2 horas o lo que fuere, ¿no? Las hormigas directamente me pueden matar. Entonces, la pulsión de vida se constituye siempre pulsión de alteridad, ¿no? Preontología, por el recurso de la sensibilidad, de la afectividad. Y eso configura una posibilidad de respuesta, que es la respuesta ética. Es una posibilidad, no es necesariamente la respuesta, la sustitución, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Supónganse que yo sé que Aileen y Lucía se la tienen jurada entre ellas dos, por lo que fuere. Y yo veo que Aileen la va a hacer sonar a Lucía y le digo, che, no, pará, ¿no? Esa pulsión, ese empuje energético motor a intervenir cuando sé que los otros están por hacer daño, esa es la posontología, esa es la respuesta. Y ahí viene, en última instancia, dice Lévinas, y Dussel lo repite, la ontología, la comprensión, que en algún punto puede ser estratégica. ¿Qué significa eso? Yo por mi preontología sé que necesito de los otros para ser, cuido porque me enseñaron a mí, cuidándome, etc. Veo que Aileen la va a hacer sonar a Lucía, desde esa preontología siento la pulsión de intervenir y decir, no, Aileen, no le hagas nada a Lucía, pero me acuerdo, ontología, que Aileen es la jefa del lugar donde yo trabajo y que tiene re mal carácter y que si le digo algo me va a hacer la vida imposible a mí, y en un cálculo estratégico pienso que no me conviene y no intervengo, ¿no? Hago la gran Poncio Pilato, me lavo las manos, ¿no? ¿Se entiende? Ahí tengo la preontología, posontología, porque tengo la sensibilidad y tengo la pulsión de respuesta, todo enmarcado en la pulsión de alteridad, y luego la ontología, la comprensión, que en ese caso fue estratégica, que me conviene más, que me conviene menos, puede llegar a parar la respuesta. Por eso es que no somos éticos siempre, ¿no? Sabemos, en parte por la pulsión, en parte por la cultura, lo que está bien y lo que está mal, salvo que seamos monstruosos, salvo que seamos perversos. Tendemos a saberlo, pero no siempre nos comportamos así. Porque no nos conviene, porque no nos gusta tal cuestión, lo que fuere, ¿no? Ese es un poco el esquema teórico de la ética dusseliana de los textos que yo les voy a subir para que podamos trabajar esta semana. No sé si ha quedado claro, si hay preguntas. Profe, quedó claro. Yo tengo una consulta. ¿De esto va a tratar el último trabajo práctico, que es el que hay que entregar la semana que viene, puede ser?
No, el trabajo práctico lo van a tener que entregar a Eileen el 22, 23. Tienen 2 semanas. Hoy es 8, vamos a tener una clase más el 15 y entre el 22 y el 23 van a tener que entregar un trabajo práctico sobre esto, sobre filosofía de la liberación, sí. Pero, Bueno, muchas gracias. no, por favor, pero tienen, con ese trabajo regularizarían, ¿no? Calculen que hoy es 8, entre el 22 y 23 podríamos estar poniendo la fecha, por ahí digo el 23 porque el 22, como les decía, el 15, la clase que viene vamos a tener otra clase más de Dussel, ya cerramos, y el 22 podríamos hacer como una clase de consulta ya con el trabajo escrito en mano para poner a punto el documento, y el 23 por ahí hacemos la entrega y listo. ¿Eh? Ese sería más o menos el cronograma. Bien, una última cuestión. Les voy a subir, acá hay un libro en el cual yo escribí, que es un libro que se publicó en Chile, que no encontré el artículo online y que cuando lo pedí, o sea, está online pero te cobran para bajarlo. Cuando lo pedí, me quisieron cobrar y yo le dije, pero oiga, yo soy el autor. Lo mismo lo cobraban. Así que bueno, acá les quiero mostrar la portada del artículo. Yo les voy a enviar directamente el manuscrito, que van a ver que tiene algunos comentarios de los propios editores en su momento. Este es el artículo. El capítulo del libro, de este libro, les voy a enviar para que vayan viendo. Posiblemente les suba otro, de otro libro que publiqué, creo que es en Chile también, sobre Dussel, que me parece que está bastante interesante el artículo. Este sí lo pude descargar, sí me pude hacer autoplagio. Acá está, no sé si lo ven. ¿Se ve o no se ve? No se ve nada, ¿no? Bueno, no importa. Sí, algo se ve, profe. Uy, posiblemente le suba esos 2. Tengo que terminar de diseñarla bien a la clase, pero posiblemente sube esos 2 artículos, capítulos de libros míos, y ya con eso me parece van a tener una idea. Uno es más de la ética, la clase que viene, el 15, vemos la política de la liberación, y ya cerramos la materia. Esa sería un poco la planificación de lo que nos queda, equipo. Buenísimo, profe. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes entonces. Y bueno, que tengan una buena semana. Nos vamos comunicando. Igualmente para usted. Hasta el Gracias. lunes. Muchas gracias. Que anden bien. Bien.